Señor, te damos las gracias por esta mañana que estamos aquí. Ahora, Señor, pedimos que nos hables por medio de tu palabra, por medio de este tema de la iglesia perseguida. Ayúdanos a tener tus ojos y tu corazón hacia el mundo y sobre todo hacia nuestros hermanos y hermanas perseguidos en Cristo. Dirígenos en este estudio, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta ONG cristiana Puertas Abiertas, Open Doors, ha designado pues el nombre, son ellos que han hecho este video, y han designado como el 9 de noviembre como el Día de Oración Mundial para la Iglesia Perseguida. Nosotros, en cambio, como el domingo que viene vamos a estar en retiro, pues lo hemos adelantado para observar en este día. Chocante, ¿no? No sé, algunos de nosotros, algunos sin duda, sabemos muy bien, quizás algunos hayamos trabajado con creyentes en países perseguidos, pero para muchos quizás esta mañana esas escenas, esos realmente nos choca, realmente no tenemos idea de cómo se están sufriendo hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo. Entonces, cuando yo, pues primero vi este video y me recordé de que hay tres observaciones. En primer lugar, yo no estoy personalmente consciente, como debería de estar, del estado de los hermanos en persecución. No les estoy apoyando en mis oraciones como debiera. Y en tercer lugar, hay mucho más que yo puedo hacer para apoyarles. Como vimos en el video, es nuestro deber de asociar con ellos, de que cuando ellos sufren, nosotros sufrimos, de estar con ellos para apoyarles en sus tribulaciones. Y en esta mañana queremos proyectar en lo que es la persecución de los creyentes. Vamos a hablar el por qué. Porque hay tantos que sufren. Y también, pues, preguntamos, ¿y por qué ellos sufren y yo no sufro mucho? ¿Cómo es eso? Parece casi como injusto que venimos, la mayoría de nosotros, de países relativamente donde hay mucha persecución, pero en cambio, pues hay lugares con mucha persecución hoy en día. También vamos a hablar acerca de para qué. ¿Para qué haya tanta tribulación? ¿Para qué haya tanta persecución? Y luego vamos a hablar lo que nosotros podemos hacer al referente, un desafío, un reto para cada uno de nosotros y también para nosotros como iglesia en lo que podamos hacer. Pues, en primer lugar, pues hay señales de persecución. Desde la fundación de la iglesia, pues han habido persecución. Sabemos que Esteban, leemos en Hechos 7, que fue el primer mártir, que fue el primero para morir por la causa del Señor. En el griego, el mártir, que significa testigo o testimonio. Y originalmente esto se proyectaba, testificaba acerca de una persona delante de un tribunal de justicia. Pero con el tiempo, este término se evolucionó para referirse a un cristiano que muere por testimonio de sus creencias. Muchas veces cuando pensamos en la persecución, pensamos, bueno, eso habíamos oído acerca de los cristianos en los primeros 3 siglos padecieron bajo el Imperio Romano, que en el Coliseo, en el circo, fueron echados a las bestias, a los leones y así. Y lo pensamos como si algo fuera más o menos del pasado. Y una cosa alarmante al decirnos que en los últimos 100 años se han muerto más creyentes por la causa del Señor que en los previos 19 siglos juntos. Han muerto más en el último siglo que los demás todos juntos. Entonces, bueno, vamos a ver, hay señales de persecución. La Biblia es un libro ilegal en más de 100 países del mundo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Cómo? ¿Qué dije? 100. Bueno. 50, perdón. Será mi vista, que tuve la corrección de decir que la vista y no estoy viendo las cosas muy bien. Bueno, es mi excusa. Gracias, por cierto, por todo lo que estaban orando y bueno, creo que ahora estoy en buen camino para ver mejor. Bueno, nos sorprende de que la Biblia es un libro ilegal en más de 50 países del mundo, lo que nosotros, no sé cómo aquí, pero me imagino que
En Estados Unidos, por ejemplo, el creyente medio tendrá como 5 o 6 Biblias en su casa, así tenemos Biblias de sobra. No nos damos cuenta de que hay algunos hermanos en países que no hay Biblias suficientes, tienen que arrancar Biblias, páginas de la Biblia para compartir con ellos y luego cada domingo se cambian. Pues dame el Evangelio de Marcos, te paso el Evangelio de Lucas y así. Lo tomamos por sentado lo que tenemos y de que nos choca al pensar de que un libro, el bestseller, el libro más vendido, más popular, más beneficioso en todo el mundo, pues es un libro ilegal, prohibido en tantos lugares. 1 de 7 creyentes en el mundo es perseguido. 1 de cada 7, como vimos aquí, 380 millones de personas están viviendo día tras día en persecución. Tantos lugares del mundo donde reunirse como nosotros hoy sería totalmente prohibido, ilegal. Otros lugares donde se reúnen, pero al escondite, en una cueva o en un piso encerrado, lo que sea, pero no tienen la libertad. Tampoco aquí en España hubo libertad por muchos años, y igual vamos a llegar a eso. 1 de 5 creyentes en África perseguido. 1 de 5 en África. 2 de cada 5 en Asia son perseguidos. 1 de cada 16 creyentes en Latinoamérica perseguidos. Y 9,000 creyentes mueren por cada año por su fe. Se dice que como cada 12 minutos alguien alrededor del mundo muere por su fe en Jesucristo. Alarmante, alarmante. Los 10 países del mundo más peligrosos para creyentes: Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. Quiero que recordemos de esos nombres, que al final de la prédica vamos a tener un tiempo, cada uno pues orando en sí por uno de esos países. Pero eso nos debe de causar, realmente mucho dolor en el corazón por pensar cómo es que tantos creyentes están sufriendo de esta manera. Hemos leído últimamente acerca de en Nigeria, por ejemplo, la imagen, disculpen, no está muy bien, que han muerto más de 7,000 creyentes solamente en este año en Nigeria. Es que la mitad del país es musulmán, otro país es cristiano, y están quemando iglesias, templos, y pues muchos creyentes están, y eso debe motivarnos a la oración. Y preguntamos por qué. ¿Por qué la iglesia ha sido perseguida por tantos diferentes, en principio por muchos motivos ideológicos? Porque creen algo que está en contra del gobierno, creencias que chocan. En principio, en el primer siglo, pues fue algo, pues, los creyentes en cuanto diferencia del judaísmo antiguo. Con el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos porque rechazaron adorar delante de los dioses romanos. No pudieron llamarle a César como Dios. Muchas veces miran a los creyentes con una espada. ¿Quién es Señor? ¿Jesús o César? ¿No? Y claro, muchos murieron porque no pudieron rechazar a Jesús, ¿no?, como Señor. Entonces, pensamos, ¿por qué persecución? ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús lo prometió. Dijo en una ocasión: este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Aquí nos dice, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Palabras de Jesús. Dijo que el siervo no es mayor que su maestro. Entonces, si le persiguieron a él, pues a nosotros también lo hará. Segunda razón, realmente podría ser, pues, el primero, porque hay un adversario desde el principio. Hay un adversario que está en contra de Dios, en contra del reino de Dios.
Leemos en Apocalipsis 12:10 que y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Sabemos que Satanás desde el principio ha intentado erradicar, a matar, a destruir la iglesia, aún antes que naciera, cuando por medio de Herodes mandó a los soldados a matar a todos los niños de 2 años y menor en Belén para intentar erradicar a Jesús. Desde el principio así, funciona así y sigue siendo. De hecho, algunos dicen que realmente que Esteban no fue el primer mártir, sino aquellos niños pequeños en Belén que murieron, porque murieron por la causa del Señor. En un sentido, se podría arguir que fueron los primeros mártires. Pero hay persecución porque hay un enemigo. Hay alguien que está en contra de la iglesia, está haciendo con todo su poder para hacer en contra de esto. En tercer lugar, hay persecución. Los apóstoles nos avisaron de ello. Pedro, como leímos al principio, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro escribía esa carta a los creyentes que estaban en la diáspora, que vivían, y él sabía muy bien que muchos de ellos estaban viviendo en mucho riesgo de sus vidas. Entonces dice, esto nos ha tranquilos de que esto debemos aceptar como la realidad. No nos sorprendemos, no os sorprendáis de esto, sino gozaos. Los discípulos que fueron llevados delante del Sanedrín fueron azotados delante por su fe, por su testimonio, y dice que se regocijaron por haber sido considerados dignos de estar castigados por la causa del Señor. Wow. Yo no sé si cayera una persecución contra mí o algo, si pienso que quizás me sería difícil regocijarme, pero es el deber. Regocijaos con el Señor. Dice a continuación, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pablo también lo dijo, dijo, en verdad todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una realidad. Entonces podemos hacer otra pregunta, que si no estamos recibiendo persecución o algún maltratamiento o sufriendo, ¿cómo estamos viviendo? Yo me pregunto, ¿cuánta persecución he sufrido yo en los años? Podría decir quizás no mucha. Quizás una burla, una risa, un mal chiste. Me acuerdo una vez que estuvimos predicando y cantando en las calles de Texas y alguien lanzó cerveza sobre nosotros, pero ¿qué es eso? Eso no es nada. ¿Qué es lo que hemos nosotros padecido? Tuvimos nosotros una prueba quizás de persecución hace varios años. Nuestra familia fuimos a Tánger para visitar un chico que había vivido con nosotros. Su padre es pastor y el lugar mejor para nosotros para quedar en un piso realmente a las afueras de la ciudad, muy escondite, muy oscuro, donde podríamos quedar. Era el piso donde la iglesia, que estaba realmente reuniéndose al escondite, donde ellos se reunían, una iglesia clandestina, digamos. Era un piso muy humilde y tal, bien, no pasa nada, pero luego nos dio un poco de susto que al final del día, que además hicimos quizás un error de irnos durante el mes de Ramadán. Entonces todo el mundo nos estaba mirando, como sobre todo mí, así, Giri con piel blanco y tal, y así. Pero yo me sentí en un sentido como, wow, qué miedo, ¿no? De que la gente me está mirando. Y luego al final de la noche de Walid, dice, mira, quedaos aquí, yo voy a cerrar la puerta y llevarme la llave. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Nos encerró en el piso y así pensando, wow, esto debe de ser algo fuerte, ¿no? Bueno, sobrevivimos, pero nos dio quizás una prueba
algo, nos dio pues una idea de lo que sufren. Ahora, pues algunos de vosotros habéis estado realmente en persecución o conocéis de familia que han realmente estado en persecución. Algunos de aquí de España, pues, o lo sabéis o habéis hablado con otros, quizás con padres o abuelos o bisabuelos, acerca de que también como que aquí en España hubo años de persecución. Sobre todo me refiero, bueno, vamos a hablar de la Inquisición española que duró más de 300 años, pero me refiero más bien también durante la dictadura de Franco, y también hubo mucha persecución a la iglesia aquí. Me acuerdo el primer año que estuvimos nosotros, Mario, en Granada, en una plaza, haciendo un tour de la ciudad, y nos dijeron de que aquí mismo en esa plaza fueron fusilados un grupo de pastores evangélicos en el año tal. Wow, qué cosa, ¿no? Qué alarmante, ¿no? Wow, qué es cómo sufrieron ellos. Había grupos de evangelistas de campañas en diferentes sitios, en muchos de que la Guardia Civil los llevó con pistola a su cabeza, marchándose fuera de la ciudad, y aquí no volvéis. Así, eso fue la realidad, y podemos contar muchas historias. Conocimos una señora Ana de otra iglesia donde estuvimos antes, en Camarma, y que ella como niña fue, junto con varios otros, arrestados y llevados a la cárcel, como por ser creyente. Así, y dijo que luego, pues dentro de la cárcel estaba cantando himnos, todos como Pablo y Silas, o sea, de delante, ¿no? Pero aquí hubo mucha persecución, mucho. Y haríamos bien en saber, en entender y mejor hablar con algunos creyentes que lo sufrieron. Podemos agradecer, podemos realmente apreciar lo que padecieron. Y realmente la iglesia en ese tiempo creció mucho. Era una iglesia muy, muy pura y muy refinada. Es lo que sucede en el mundo. Porque no nos sorprende de que en muchos de esos lugares que hemos mencionado, que está bajo mucha persecución, también es donde la obra del Señor está floreciendo, que la iglesia está creciendo a pesar, en medio de tanta persecución. Quizás algunos no lo saben, pero aquí nuestra iglesia, pues, sufrió un cierto tipo de persecución. Fue en el primer campamento que hicimos hace 3 años, aquí en Legazpi, aquí en el polideportivo, y yo creo que surgió todo en los anuncios que tuvimos, con pósters que tuvimos por el barrio diciendo que enseñamos baloncesto, inglés y cheerleading y valores cristianos. Cosa que hemos en tantos años, en diferentes lugares, hemos promocionado, que ese es el campamento con valores cristianos. Pero alguien, creo que ha sido un grupo bastante izquierdista, por decirlo, que lo leyó y se alarmaron, decía, ¿qué es esto? De que están este grupo radical que está, y claro, con el ayuntamiento, sino de la derecha, ellos aprovecharon. Eso salió en las redes sociales, si alguien quiere verlo, tenemos una copia de eso. Y eso salió el primer día del campamento, por la tarde. Y pasamos, bueno, por lo menos hemos tenido un primer día de campamento. Gracias a Dios, no sé si tenemos más o no. Pero eso salió, no salió en la tele, pero salió sí por redes sociales, ¿no? De ese grupo nos llamaron ultracatólicos. He sido llamado muchas cosas, pero no ultracatólicos, pero no sé. Pero nos acusaron bueno, pensando que el ayuntamiento nos había concedido, pues el ayuntamiento, que realmente lo habíamos pagado el alquiler, o sea, bueno, trastornarlo mucho. Pero luego este grupo radical está enseñando a los niños, y ojo, están separando los niños de las niñas, porque los niños al baloncesto y las chicas con cheerleading. ¡Wow! Uy, peligro, ¿eh? Pero bueno. Es decir, sufrimos algún tipo de persecución. La mañana siguiente fuimos al campamento pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero muchos padres nos llamaron, oye, eso, tranquilos, que estamos con vosotros. La directora del polideportivo también vino, y mira, eso es lo que salió, no os preocupéis. 2 concejales de un vieron también diciendo, oye, eso es lo que ha pasado, es una tontería, no os preocupéis, seguir adelante, así. Y realmente, como muchas veces sucede con la persecución,
Dios lo cambió para bueno. Nos dio una buena vista delante de la gente. Y yo creo sentido lo que el enemigo quiso hacer con esta, pues perdió y el campamento salió a favor. Pero bueno. Pero una cosa segura, que cuando vivimos como iglesia, como personas y como iglesia, debemos esperar persecución de algún tipo, el rechazo, cuando salimos a la calle a compartir nuestra fe, cuando hacemos cualquier cosa en nombre de Cristo, no nos debe de sorprender. Ese es el mundo, ese es el adversario, ese es el sistema. Dijo una vez alguien que vendrá el tiempo que cuando salimos a la calle a hablar con alguien de Cristo, que la gente pensara que estamos un poco, que hay un desequilibrio mental en nosotros. También Llegará en el las día. casas. En las casas también, ¿no? Pues sí, así. Entonces, vamos así y preguntamos el por qué, pero también vamos a cambiar y pensar un poco en el para qué. Nos ayuda a pensar para qué. Porque muchas veces cuando pensamos acerca de que tantos miles, millones han sufrido, están sufriendo, nos causa ponderar, a preguntar, y hace quizás algunos dudar, ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué hay tanta aflicción? Y así. Nos ayuda a pensar en el para qué, Cuatro principios para recordar. En primer lugar, vivimos en un mundo perdido. En este tiempo, el enemigo, porque es temporal, y las huestes de tinieblas tienen libertad para hacer guerra contra la iglesia de Jesucristo. Es la realidad. Recordemos eso. Vendrá el tiempo que ya no podrá hacerlo, pero mientras tanto, pues así. En su soberanía, Dios permite la persecución para fortalecer la fe de su pueblo, refinando la iglesia. Si visitáramos, y algunos, me imagino algunos quizás habéis visitado, conoces gente, son iglesias que realmente, son tan fuertes, tan refinados en su fe, tan entregados al Señor que nos causa vergüenza de vez en cuando de ver qué nivel que están viviendo y nosotros aquí en el oeste que tenemos tanto y para qué. Pero en su soberanía Dios permite la persecución para fortalecer la fe. La persecución también puede llevar a los creyentes a una comunión más profunda con el Dios, a valorar mejor el apoyo de los demás y a comprender mejor el valor de su esperanza futura. Y el testimonio de los mártires causa al mundo a cuestionar su incredulidad. A lo largo de la historia de la iglesia ha crecido exponencialmente cara a la persecución. Tertuliano, el gran padre de la iglesia, uno de los grandes líderes, dijo: la sangre de los mártires ha sido la semilla del evangelio. Y eso vimos. Una de las clases más favoritas en el seminario hace unos cuantos años fue la historia de la iglesia. Por eso aprendimos de las persecuciones de tantos lugares, pero vimos como Dios estaba obrando y levantando su iglesia, refinando su iglesia en medio de persecución. Que en otros tiempos, Irán, por ejemplo, que hemos hablado acerca de tan peligroso de ser como creyente, pero la iglesia dicen que en Irán es creciendo, es el más rápido en el mundo, que dice que hay más de 1 millón de creyentes en Irán hoy en día. Y así, y eso a pesar de esta persecución. Hoy Corea es uno de los países más cristianos. Amén, Cristal. Y dice que como 30% de la población es creyente en Corea. Gracias a Dios. Pero no siempre fue así. Pero del sur, ¿no? Porque del norte. Corea del Sur, sí, gracias. Sí, del norte no es otra cosa. Sí, gracias. Pero no siempre así. Y realmente, para enterar, hay un museo. Dicen que hay un museo de los mártires no sé si en Seoul o en esa ciudad, pero realmente es dedicado a aquellos que fueron. Y a mediados del siglo XIX, los primeros protestantes que fueron eran misioneros presbiterianos que llegaron ahí con cajas de Biblias para repartir a la gente y tal. Y llegaron a la playa, justamente hasta muchos en la playa fueron asesinados justo al llegar. No recibieron bien para nada.
no fueron recibidos. Y muchos de las Biblias se quemaron o lo llevaron a las casas que en invierno pues utilizaban las páginas para insular la casa, para preparar la casa para el invierno. Pues sucedió en uno de los líderes de los gobiernos, había pues empapelado toda su casa con páginas de la Biblia. Y luego durante los meses fríos, pues se puede decir la curiosidad mató el gato, ¿no? Eso le dice en español. En ese caso, la curiosidad llegó a este hombre que estaba empezando a leer las páginas y tal, y todo el mensaje, y digo, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? Y luego se encontró una Biblia que todavía no había destruido y empezó a leerla, y así se dio cuenta de su mensaje y en breve pues se convirtió. Dios siempre tiene la última palabra. Y mientras pasaba así, pues esto, y luego compartió su fe, muchos, pues así fue el movimiento, ¿no? De así. En Isaías 55:11 dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Podemos encontrar, y en Internet se puede encontrar muchas otras historias de así emocionantes de cómo Dios utilizó la persecución para su bien. Parecía que todo iba por mal, pero Dios lo cambió y mira cómo está Corea hoy en día. Sabemos que en la Biblia, en cuanto a los mártires, Dios tiene un lugar especial y reconocimiento en el futuro para los mártires. En Apocalipsis leemos que las almas de los mártires se ven debajo del altar del cielo, en el cielo, donde les dan túnicas blancas y claman por justicia, pero también se les dice que descansen por un tiempo. Los mártires tienen y tendrán una posición de honor, superando a los muertos ordinarios por detrás de las figuras más altas de la divinidad. John Piper dice lo siguiente acerca de los mártires, de la persecución. Y por encima de este martirio había un Dios soberano que dijo que hay un número determinado de mártires, tienen un papel especial en la plantación y para cerrar la boca del diablo, y para la plantación y el podimiento de la iglesia, y de derrotar a Satanás, quien constantemente dice que el pueblo de Dios le sirve solo porque la vida va mejor. El martirio no es algo accidental, no es tomar a Dios con la guardia baja, no es inesperado y enfáticamente no es una derrota estratégica por la causa de Cristo. Puede parar una derrota, pero es parte de un plan del cielo que ningún estratega humano concibiría o podría diseñar. Y este plan triunfará para todos aquellos que perseveren hasta el fin por la fe en la gracia de Dios, que todo lo basta. Bueno, hemos hablado del por qué y del para qué, y ahora, ¿qué hacer frente a la persecución? ¿Qué es lo que podemos hacer? No podemos ignorar esa situación, no podemos de wow, qué pena y luego seguir adelante en la vida. No podemos. No tenemos, si queremos honrar a Cristo y ser su pueblo, pues tenemos que hacer cosas para algo referente a esto. Y en primer lugar, pues, educarnos en la situación actual de la persecución. Tenemos que, por ejemplo, esta página web, hay tantas riquezas, vamos a mandar más información así, pero lo primero es educarnos, llegar a saber. Oímos por las noticias de lo que está pasando en diferentes lugares, pues paremos y oremos, pero tenemos que educarnos en lo que está pasando. Y luego, en segundo lugar, orar por nuestros hermanos perseguidos y motivar a otros que también oren lo mismo. Jesús dijo, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El primero y más importante es orar, hermanos. Marcos Zapata, pastor en Lugo, dice, orar no es un mínimo que podemos hacer, es un máximo. Muchas veces caemos en error pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, por lo menos podemos orar. No, eso es lo máximo que podemos hacer.
en cualquier situación. Y luego muchas veces el Señor sí quiere que hagamos algo más. Pero recordemos, la oración no es un mínimo, es un máximo. Podemos orar y debemos orar para proteger las familias de los creyentes perseguidos. Que Dios ponga ángeles alrededor de sus casas, que levanten muros de fuego alrededor de nuestros hermanos. Nuestra oración puede fortalecer sus manos, sus corazones, y va a mover a Dios Consolador a favor de nuestros hermanos en los momentos más difíciles. También otra cosa que podemos hacer es tomar acción. En esta página web hay peticiones que uno puede firmar. Quizás, bueno, ¿eso qué sirva? Pues puede servir mucho. Si miles y miles de creyentes pues firman una petición, se puede presentar y puede hacer bien. Hay peticiones que se puede firmar. Se puede respaldar económicamente a esos ministerios. Y en algunos casos, pues hay movimientos para cuando salen personas de países perseguidos para ayudarles a alojar, para encontrarles lugar y quizás en el futuro, quién sabe, que nosotros junto con otras iglesias podamos hacer algo. Pero muchas veces esos creyentes, hermanos, salen y no tienen lugar para quedar, no tienen lugar para vivir y quizás nosotros de alguna manera podamos ayudarles así a participar. Entonces, esas son cosas que podemos hacer, orar, educarnos, motivar a otros a orar también. Termino con un testimonio de un mártir iraní hace unos años que proclamó esto justo antes de morir. Dijo lo siguiente: el aumento de la persecución contra los cristianos en Irán ha servido como señal y rápido crecimiento del cristianismo dentro del país. Y él dijo: preferiría tener al mundo entero en mi contra. Pero debes saber que el Dios Todopoderoso está conmigo y ser llamado apóstata. Pero saber que tengo la aprobación del Dios de gloria. La vida para mí es una oportunidad para servirle y la muerte es una mejor oportunidad para estar con Cristo. Por lo tanto, no solo estoy satisfecho en estar de prisión por el honor de su santo nombre, sino que estoy listo para dar mi vida por el bien de Jesús, mi Señor, y entrar antes en su reino, el lugar donde los elegidos de Dios entran en la vida eterna. Bueno, los hermanos perseguidos, ¿cómo les vamos a ayudar? Quiero que tengamos un minuto de oración y os acordáis de esa lista de los países más peligrosos. Cada uno de nosotros, pues en su oración personal, pensemos en uno de esos países. Quizás hay algún país que conocemos gente que está ahí o hemos viajado de alguna manera, hay una conexión. Vamos a dedicar un momento de oración y luego terminamos. Y vamos a ir pensando cómo podemos nosotros estar más pendientes y más preparados para orar al frente. Así, gracias. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te pido que nos ayudes a ser una iglesia misionera, una iglesia que está pensando siempre en los hermanos perseguidos y lo que podamos hacer para ayudarles, para apoyarles en la oración. Ayúdanos, oh Dios, porque son nuestros queridos hermanos y están sufriendo. Y aquí en plena libertad y ellos no. Señor, pon en nuestro corazón de orar por ellos, algún país diariamente, y de pensar lo que nosotros podamos hacer. Sé tú con ellos, Señor, que están sufriendo. Fortalece su fe, Señor, en cada uno de esos países que hemos orado
diferente en esta mañana, Padre. Gracias porque en medio de tantos lugares la iglesia está creciendo en maneras que nosotros no podemos imaginarnos. Sabemos que tú estás obrando, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.